lo que le aconteció a Jesús el jueves 6 de abril del año 30 y los dos juicios que le hicieron a Jesús, el juicio religioso por parte de los sanhedritas y el juicio civil por parte de la legislación romana, de acuerdo al procurador Poncio Pilato. Entonces, nos quedábamos precisamente en la sentencia de muerte, tal como lo podemos ver en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, y cómo cuando Jesús murió a la hora nona, a las 3 de la tarde, se degollaban los corderos en el templo de Jerusalén para que fueran comidos como banquete por parte de las familias judías. Hoy veremos lo que sería la liturgia de la vigilia pascual. Les había comentado que si nuestro Señor Jesucristo está muerto, persona, Dios y hombre verdadero, entonces no puede haber misa ni por la noche del jueves, ni todo el viernes, ni todo el sábado, porque no hay sacrificio. De hecho, la liturgia de la vigilia pascual tiene varios momentos. El primer momento es lo que se llama la bendición del fuego nuevo. Nuestro templo es bastante pequeño. Yo lo que he hecho es abrir las puertas a la entrada, lo haré el próximo sábado. Este sábado en 8, ahí se prenderá una anafre con fuego nuevo. Yo bendeciré el fuego nuevo, aunque va a ser todavía temprano, a las 6 de la tarde, hay luz. Las luces van a estar apagadas y se entiende que la liturgia va a evocar el momento en que Jesucristo resucita. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Jerusalén ven que el sepulcro de Jesús es bastante pequeña la entrada. Si no somos amigos de los padres legionarios y los padres franciscanos, pues tal vez nuestra visita sea de 20 segundos o de 10 segundos, porque después nos corren. Y aquí está el sepulcro de Jesús. La entrada es de este tamaño. Uno entra, reza un segundo y se va. Estaba tapado con una losa, porque se entiende que en las sepulturas judías, aquí había dos muertos, aquí otros 2 muertos, y se tapaba con una losa grande. La tumba era de José de Arimatea, y lo que evoca la liturgia del fuego nuevo es como la luz ilumina la oscuridad del sepulcro. Porque debe de entenderse que nuestro Señor Jesucristo resucita glorioso y se entiende que la tumba la piedra está removida. La piedra se entiende que Jesús no la remueve porque es Dios. La losa que tapaba el sepulcro tiene que ser removida por la fuerza de Jesús o por los ángeles. Eso es lo que evoca la liturgia del fuego nuevo. La luz que va a iluminar el sepulcro. El sepulcro está oscuro. Por eso, ¿cómo vamos a empezar ese día nuestra liturgia? Un servidor dirá esto: en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos a que se reúnan para velar en oración, conmemorando la Pascua de Jesucristo. Los sacerdotes bendecimos el fuego nuevo. Estará el anafre, estará encendido, estará el punzón y estarán los clavos. ¿Y qué es lo que voy a decir yo? Cristo
ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Dónde haré eso? En el cirio pascual. Se entiende que el cirio evoca la resurrección. ¿Y qué es lo que voy a decir de Jesús? Que Jesús es el eterno presente, por eso diré principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y después, con el, ¿cómo se le llama? Con el, bueno, eso fue con el punzón. Con el incienso, que son inciensos grandes, yo voy a poner en las heridas de Jesucristo, en su cabeza, en su costado, en sus manos y en sus pies, esto. Por sus santas llagas gloriosas nos protege y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. De hecho, la familia que nos va a regalar el cirio pascual, yo le pedí que lo cargara, que es un cirio de 25 kilos. Entonces la familia lo va a cargar, o tal vez el hijo lo va a cargar. Y yo voy a decir, Cristo, luz del mundo. A veces pensamos equivocadamente que Cristo vino a salvar al pueblo judío. No, Cristo vino a salvar a la humanidad entera. Cristo vino a salvar a judíos, a católicos, a maometanos, a no creyentes, a comunistas, a ateos, a masones, a yunque. Vino a salvar a todos. Absolutamente a todos. Por eso decimos Cristo, luz del mundo. Lo diré a la entrada, la mitad de acá. Y los fieles van a tomar luz del cirio pascual. ¿Esto qué significa? Cristo es luz y nosotros tenemos que ser luz. Pero tomamos de la luz de Cristo, bebemos de la luz de Cristo y nosotros somos portadores de la luz. ¿Cómo somos portadores de la luz? Cuando vivimos en congruencia. Cuando no somos portadores de la luz, cuando nos portamos mal. En eso que ellos sabemos cuando nos portamos bien, cuando nos portamos bien. Yo no creo que una persona a los 30, 40, 50, 60. ¿Y qué significa el bien y el mal? A menos que tenga una mente psiquiátrica, no sabía. Pero todos sabemos, por la ley que está escrita en nuestra inteligencia, cuando hacemos bien y cuando hacemos el mal. Y ahí debemos evocar el capítulo 6 de Mateo. Ustedes son la luz del mundo. Se entiende que las luces tienen que estar apagadas hasta en gloria. Entonces, yo les invitaría a los fieles que traigan algún cucurucho para que la cera no se caiga aquí. Ya tengo que renovar las bancas de ustedes de paso. Aunque la cera no caiga en el suelo, voy a hacerlo después de Semana Santa. Yo pensé al Señor Soberano Marino que me ayude a pulir el piso que está medio desgastado. Bueno, yo no voy a cantar el pregón porque no tengo la voz de Enrico Caruso, ni de Plácido Domingo, ni de Alfredo Krause, que me cantaba de zarzuela. Entonces la va a cantar el cantor. Nos dice el IGMR que cuando el sacerdote no tiene buena voz, que mejor lo procura. Aunque a veces caen contrasentidos, hay una expresión que dice: feliz la culpa que mereció tal redentor. Es un contrasentido. ¿Cuándo ha sido feliz la culpa? Yo creo que cuando nosotros hemos pecado nunca nos hemos sentido felices. Pero si por nuestra culpa, si por nuestros pecados vino tal redentor, feliz la culpa.
Es bellísimo el pregón, es del siglo XII de la era cristiana. Terminado el pregón pascual, van a venir 7 largas lecturas del Antiguo Testamento. Estas 7 lecturas van a evocar todo el Antiguo Testamento. Hay algunas catequistas que no han sido instruidas en el ABC de la primera comunión y que a veces llegan a decir que el Antiguo Testamento está separado totalmente del Nuevo Testamento. Es una equivocación. El Antiguo Testamento está unido a la nueva economía de salvación. ¿Y qué es lo que se hace en estas 7 lecturas? Evocar la historia de la salvación en todo el Antiguo Testamento, desde la creación, desde Abraham, desde Moisés, desde Isaías hasta Baruch. Todo lo que hizo Dios Padre en el pueblo de Israel, y como dice la ley Berón, el pueblo de Israel es figura de la Iglesia Católica. Yo me remito a 2 frases del profeta Isaías para que algún día tomen un curso del profeta Isaías. Isaías tiene 66 capítulos y fue escrito por 3 escritores desde el siglo VIII hasta el siglo VI. Pero hay 2 frases bellísimas. La primera: podrán allanarse las colinas y abajarse los montes, pero mi amor por ti no pasará. Si ustedes, que les gusta leer tanto, lean el libro de Maximiliano Castilla, editorial Bach, que se llama Biblia y legado del Antiguo Oriente. Todo lo que hace este autor es buscar los textos del siglo VI a.C., entre ellos el Gilgamesh, el Código Hammurabiano, que se encontró anterior, y el Libro de los Muertos. Y nunca Dios dice eso. Horus, Isis, Osiris, Moloch, Astarte, podrán allanarse las colinas, pero mi amor por ti no pasará. Y la otra cita del profeta Isaías, supongo que Juan Gabriel sacó su canción: yo te amo con amor eterno. Si pudiéramos leer un poquito más al profeta Isaías, en lugar de las visiones de la madre Matiana o de la madre Casiana, si pudiéramos leer un poquito más al profeta Isaías, casi no lo leemos. Eso es el Antiguo Testamento. Después, la 8ª lectura será la catequesis mistagógica del capítulo 6 de la carta a los Romanos, que ustedes conocen, ustedes leen continuamente la Escritura. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a la vida nueva. Y aquí me remito a un famoso padre de la Iglesia que ustedes conocen, que se llama Cirilo de Jerusalén, en sus famosas catequesis mistagógicas. ¿Qué dice Cirilo en el siglo IV después de Cristo? El bautismo es sepulcro y es madre. Si a alguno de ustedes les gusta leer, busquen en PDF 21 catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén. 15 catequesis a catecúmenos y 6 a neófitos. ¿Quién era el catecúmeno? El que esperaba el sacramento de nación cristiana en la vigilia. ¿Y quién es el neófito? El que ya era bautizado. Yo he conocido a muchas personas que dan catequesis y nunca llego a Cirilo de Jerusalén. Tanta riqueza que tenemos en la tradición de la Iglesia y nosotros no leemos casi, somos muy abúlicos para leer. Hace unos meses desmontaban su biblioteca los lasallistas y
me dijo el hermano, llévese los libros que quieran. Me llevé cerca de 80 libros de la vaca. Y la verdad, qué riqueza tan profunda de Jerónimo, de Ambrosio, de San Agustín, de Orígenes, de Tertuliano, de San Gregorio de Niza, de San Gregorio Nacianceno. Habría que citar un poquito más a los padres de la Iglesia. Por eso dice Cirilo, el bautismo es sepulcro, porque hemos muerto con Cristo, Romanos capítulo 6, y es madre, porque nacemos a una vida nueva. Y aún dice Cirilo, el obispo o el presbítero tiene que sumergir, hundir 3 veces a la persona. No por el misterio trinitario, tiene que hundirlo 3 veces, porque 3 días estuvo Jesús en el sepulcro. Ego te bautizo, yo te sumerjo en el nombre del Padre, primer día, en el nombre del Hijo, segundo día, y en el nombre del Espíritu Santo, tercer día. Así se hace el bautizo. Por eso hemos preguntado en las misas dominicales que todo el camino cuaresmal es un camino catecumenal, litúrgico, bautismal. ¿Cuál fue la quinta dominica? Juan 11, la resurrección de Lázaro. Hemos muerto con Cristo y resucitamos en la vida nueva. Lázaro somos todos nosotros. Morir al pecado y resucitar una vida nueva. La cuarta dominica, Juan capítulo 9, ciego de nacimiento. La luz que se nos dio el día de nuestro bautismo. Hemos nacido a la luz que debe iluminar nuestra vida. Y hoy tal parece que México ilumina la tiniebla desde la vida política, empresarial, académica, aún eclesial. Hoy vemos tantas sombras, tanta oscuridad en México, asesinatos, secuestros, robos, asaltos, impunidad, corrupción, porque por más que nos digan en la mañanera que ya acabó la corrupción está horrible. Si en México tuviera dignidad el secretario de Gobernación, hubiera renunciado los delitos. Pero en México no hay dignidad ni hay honorabilidad. Nuestros políticos apuestan al olvido. Ahí tenemos a la ministra Esquivel. Apuestan al olvido. En México estamos peor que antes, porque todos los partidos son iguales. Perdón, aquí veo algunos de... Bueno, ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, la luz de Cristo. Nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de la Santa Muerte, ni de los arquetos, ni del Yaruba, ni de los arqueanos, ni de terapia de constelaciones, ni del Reiki, ni del Feng Shui, ni de Walter Mercado, no, ni del tarot. Nosotros somos hijos de la luz. Por eso se nos dio una luz a los papás y a los padrinos. Tercera dominica, Juan capítulo 4, el diálogo con la samaritana. ¿Cuál es el elemento bautismal? El agua. Hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado. Hemos nacido a la vida nueva porque el bautismo es madre. Segunda dominica, Juan capítulo 17, la transfiguración. ¿Cuál es el elemento bautismal? La vesícula blanca. Por eso si nosotros vemos nuestras antañas fotos de los años 60 o 50 y vemos nuestro rotorcito blanco, ¿eso qué significa? La vestidura blanca. Que esa vestidura no se haya manchado por nuestros pecados.
Y la primera dominica, Juan capítulo 4, las tentaciones. Como dice Ignacio de Loyola en su lección de las dos banderas, o somos de la bandera de Cristo o somos de la bandera del demonio. Juan capítulo 3, versículo 18. O somos fríos o somos calientes, porque los tibios no vomitan Dios. ¿Y cuántos tibios hay en nuestra Iglesia Católica, tanto laicos como sacerdotes, que nos inclinamos ante los modernos faraones y que preferimos recibir el aplauso de los hombres y no la gloria de Dios? El camino cuaresmal nos va a llevar a esta octava lectura, capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Finalmente, esta liturgia de la palabra va a concluir con como es el ciclo de Mateo, o se puede proclamar el capítulo 20 de Mateo o el capítulo 20 de Juan, que es la resurrección de Jesús. Yo ahí sí me remito un libro que ojalá lean en sus datos de cultura general, que es el segundo tomo de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, que me titula De la entrada a Jerusalén a la resurrección de Jesús. Es interesante este libro porque nos plantea exegéticamente, bíblicamente y teológicamente las causales, bueno, no las causas, sí las causales de la resurrección de Jesús, y nos presenta dos pruebas: la tumba vacía y las apariciones. Aunque dice Benedicto XVI que la tumba vacía no necesariamente es una prueba, porque se le elevado el cuerpo de Jesús. Para Benedicto XVI, la verdadera prueba son las apariciones. Y ustedes se pueden preguntar, que leen tanto la Biblia, ¿qué les prometió Jesús a sus apóstoles? ¿Por qué todos murieron trágicamente? ¿Por qué Pedro en Petras fue crucificado boca abajo? ¿Por qué San Juditas Tadeo murió allá en la región helénica, muerto a mazazos? ¿Por qué Santiago el Mayor lo acuchillaron? ¿Por qué a Santiago el Menor lo degollaron? ¿Por qué a Felipe lo quemaron? ¿Qué les prometieron? ¿Les prometieron una casa en el Palatino? No. Hoy es la casa gris, ayer era la casa blanca. ¿Qué les prometieron? Si todos murieron pobres, hoy les prometen una senaduría, la gubernatura de la Ciudad de México, o les prometen Coahuila, que era un disque pactada, o les prometen la jefatura de INE. No les prometió nada a Jesús, simplemente lo vieron resucitar. Dice Pedro en su primera carta: nosotros comimos y bebimos con él. Si leemos el capítulo 16 de Marcos, el capítulo 24 de Lucas, el capítulo 28 de Mateo y el 20-21 de Juan, ahí están las pruebas. Jesús resucitó glorioso. Los discípulos no hubieran predicado el cadáver de un hombre que ellos hubieran robado, no. Eso lo pueden hacer los testigos de Jehová y Amistad Cristiana y los mormones y los del mundo que tanto viven y que defienden a un pederasta de la luz del mundo, al famoso apóstol de Jesucristo. Estos hombres lo contemplaron y lo vieron glorioso. Y fueron muriendo poco a poco por la causa del Evangelio. Esa es la gran alegría que tenemos nosotros, que Cristo resucitó de entre los muertos. Terminando el Evangelio, ven que aquí yo no suprimo ninguna lectura, las lecturas son completas y
Yo prefiero que se canten los salmos, aunque este año no me van a ayudar los nazarenos, pero que ahorita los de aquí de San Monasterio que tengan eso sí una buena voz, una voz de verso soprano, de barítono, de bajo. Después viene una breve homilía. Si se ha proclamado todo, las lecturas se programan como en 45 minutos, 50 minutos. Entonces una brevísima homilía. Después de la brevísima homilía va a venir la liturgia bautismal. No me han pedido bautismos, por tanto yo no voy a hacer bautismos. Va a venir la liturgia del agua bendita. De hecho, toda la liturgia de Cuaresma redunda en este momento. Los fieles van a estar en pie. Voy a alquilar un tambo de agua para ponerlo acá, a ver quién me consigue un tambo de agua, para llenarlo de agua y la gente se ve su agua. Cuando no un tambo tan grande, y yo voy a decirle a los fieles que renueven su compromiso bautismal con estas palabras. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte. Lo que dice es que Dios lo dejó saber para resultar tener una vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, en las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras. Primera dominica de los preceptos litúrgicos. Y nos comprometimos a servir a Dios y a la Santa Iglesia Católica. Por eso les voy a preguntar: ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus ilusiones? Es decirle a Dios sí y a Satanás no. No podemos decir medias tintas. Como decía que un senador cuyo nombre no quiero decir, no me importa si el actual gobierno cometa faltas, lo importante es que soy fiel a un hombre. Yo no soy fiel a un ser humano porque el ser humano se equivoca. Yo soy fiel a la verdad. Y si ese ser humano se equivoca, aunque sea presidente o gobernador, pues yo no tengo que hacerle caso. Y aquí tal parece que en México muchos mexicanos están endiosando a un hombre. Y tal vez vayamos a un camino totalitario o dictatorial. Nosotros adoramos a Dios. Y por eso tenemos que decir la verdad, aunque nos cueste el puesto, aunque la gente se enoje, porque la gente se enoja. El miércoles que debemos empezar a Matamoros, a la Universidad de Matamoros, de bachillerato, y les hablé sobre la ideología de género y la defensa de la vida. Por ahí 2 o 3 chicas me querían rebatir con palabras que yo no dije, y dije, no, yo nunca he dicho eso. Por eso cuando uno da una plática uno tiene que prepararse. No nos tienen que rebatir porque tenemos que dar argumentos. Hoy ya no se dan argumentos. Bueno, después, esa es la renuncia. Después viene la profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Lo que sería Dios Creador. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado? Sí creo. Y si yo creo, no puedo estar triste porque seres queridos tengo. No puedo estar triste. Claro, tengo que guardar el ciclo del duelo, del luto, del dolor. Pero no puedo estar triste por toda mi vida, porque sé que nuestro Señor Jesucristo resucitó y sé que mi ser querido va a resucitar
con Él. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. ¿Y qué significa si creo? Si creo, si estoy de acuerdo, creo firmemente. No dudo. Y si no dudo, pues tengo que estar tranquilo, porque sé que Dios está conmigo. En aquel momento, evocando nuestra inserción a la iglesia a través del bautismo, viene el sacerdote con una cubetita de agua y nos rocía con agua, evocando nuestra inserción a la iglesia a través del sacramento del bautismo. Todo el camino cuaresmal redunda a eso. Que yo esté firme como bautizado, que no tenga dudas como bautizado, que no tenga perplejidades como bautizado. Ya nos rocía el Padre con el agua bendita y la liturgia del sábado concluye precisamente como sigue. Nuestra vestimenta es la vestidura blanca y ya habrá cantos, porque recuerden que no hay cantos desde el Gloria del viernes hasta la Gloria de la Vigilia Pascual. Lo que se va a tocar es la matraca, y cuando se cante el Gloria como a las 7:30 de la noche de este sábado de noche, pues se tocarán las campanas. ¿Por qué? Porque celebraremos los 1993 años de la resurrección de Jesús. Yo comentaba el día de ayer que Jesús murió a las 3 de la tarde del 7 de abril del año 30 y 28 días viernes era 7 de abril. 7 de abril del año 2023. Dichosos los laicos que vivan en el año 2030. Bueno, que los señores obispos empiezan en el 2033, pero no, históricamente Jesús resucitó en el año 2030, ¿no? Porque dentro de 7 años, cuando ustedes crezcan un poquito más de edad, pues van a celebrar los 2000 años de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Finalmente, en la misa de Pascua, que es la cincuentena pascual, desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés, 50 días, celebraremos la alegría de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y durante la primera semana se va a proclamar la secuencia. Recuerden que la secuencia es un himno generalmente del medioevo, que son autores anónimos. Escuchen lo que proclamaremos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió por nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios inmortal, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, ahí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en la victoria santa. Esta secuencia, que es del medioevo, se va a proclamar durante la octava de la Pascua. ¿Por qué se le llama octava, como es la octava de la Pascua o la octava de Navidad? Porque es el octavo día, un día nuevo.
Si la semana tiene 7 días, la octava es un día nuevo que ha dado Jesús a través de su misterio pascual, desde la encarnación hasta la resurrección. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Como yo compro bien el que son, apenas he hablado 37 minutos, perdón, yo pensé que eran 7 y 5. ¿Alguna pregunta o comentario? Padre, ¿el cirio pascual que queda, qué le hace? El del año pasado. Yo lo regalo a un fiel que me lo pidió desde antes. Lo lleva una persona. Los cirios nunca se me quedan a mí, siempre algún fiel de piedad me dice: Padre, regálame el cirio. Ha habido fieles que me han ofrecido las perlas de la Virgen, pero les he dicho: no, como no son las, como el cirio me lo regala, pero el cirio lo regalo. El sacerdote no es dueño de las cosas del templo, es simple administrador. Pero el cirio evoca la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Claro, yo tendría que hacer la liturgia a las 7 de la noche para que esté un poquito oscuro. Pero hay muchas personas que ya son mayores y que viven, aunque viven a cuadra y media, se pueden tropezar en el camino. Entonces, por eso es que lo hago a las 7 de la tarde. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sobre el cirio, ¿se puede usar el del año pasado si no se acabó? De hecho, la piedad popular nos dice, no solamente del cirio pascual, sino de cualquier otro cirio, los cirios que nosotros encendemos en la vigilia pascual, que se puede utilizar en un caso de un problema, ¿no? Ya sea un problema nacional, una inundación, una tormenta, un temblor o un problema familiar. Cuando hay un problema familiar, la gente llega a decir: voy a encender mi cirio, que significa la luz de Cristo que tiene que inundar mi vida ante un problema que yo tengo. La luz de Cristo que tiene que inundar mi vida ante un problema que yo tengo, porque a veces pensamos que Dios nos abandona o que Dios no se acuerda de nosotros. Claro, es una expresión equívoca, tal vez como resultado de las situaciones duras que a veces tenemos en la vida. Y digo situación equívoca porque yo creo que Dios siempre está con nosotros. Y claro, una de las tretas del demonio, dice San Pedro en su primera carta, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. O como dice San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses: no sean como veletas que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Y en México hay muchas veletas porque se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Y digo cualquiera, y aunque muchos son personas irrepetibles, se dejan llevar por vientos de doctrina. Le hacen caso a los malos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La palma bendita de Domingo de Ramos, si ya tiene uno varios. Para que las queme y así haga esa ceniza, porque mire, las palmas benditas y las imágenes de los santos que tal vez se echaron a perder o que ya están. Entonces, bueno, siempre y cuando no estén maltratadas, que debe de tener como 250 imágenes o más antiguas. Bueno, esas no las he regalado porque son antiguas, son del siglo pasado y antepasado.
que tienen tal vez un valor. Pero cuando uno se le cae una imagen y ahí está el pozole o se le quemó una imagen, pues uno dice, ¿qué le hago a estas imágenes? Pues las voy a quemar y voy a hacer ceniza. Ceniza, esas se pueden hacer ceniza. Que a veces los fieles por decoro, pues lo que no hacen es tirarlas a la basura, porque dicen que son imágenes al fin y al cabo. Y si tienen palmas de otros años, pues se pueden quemar. ¿También oraciones? También oraciones. Yo ahí tengo mi palma del año pasado. Ahí la tengo y la conservo atrás de mí. La conservo. Es que esa ya está vieja. La conservo atrás de mi confesionario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las cenizas que se hace de eso? No, las cenizas se ocupan para la ceniza del miércoles santo. ¿La guardamos hasta el próximo año entonces? Mire, si usted no se la da al sacerdote y usted quema la imagen, entonces las cenizas las pone en una plantita. Y así la planta de reverdece 2 o 3 metros, ¿no? Como le pasó a San Felipe de Jesús. Felipillo será santo hasta que la higuera reverdece. Y quien quite que usted tenga una plantita que no crezca y le eche la ceniza y crece espectacularmente. Pero eso para las cuestiones domésticas. Pero para una cuestión de templo se queman las imágenes, las oraciones o las palmas y se junta para el miércoles de ceniza. Aquí, en ese aspecto, pues soy muy abierto y no me gusta que la gente espera que haya una liturgia. La gente pues se viene, se pone la ceniza y se enoja más de que no le den la ceniza. Pues yo en ese aspecto soy muy práctico. Aquí les puse la ceniza, unos conchitos, aunque me gusta dar la ceniza acá, porque antiguamente era sentarse sobre ceniza y echarse ceniza. No es ponerse el chuchito acá como ahora, que yo estaba le comentaba a Jorge y estaba abajo leyendo un poco. Esta vez fue miércoles, se metió el programa de radio de 8:30 de la noche, entonces cerramos como 10:30 de la noche. Y la gente muy chistosa. Yo hasta le decía a Jorge, viene la gente, se pone el sello y se saca una foto. Decirle a la mamá o a la esposa o a la amada suegra, ya le puse el sellito. No se trata de eso. Por eso yo les comentaba el domingo pasado a los que van a procesionar el próximo viernes, que los sanbenitos que se ponen, no es por exhibicionismo. Yo les alentaba a la cofradía de la Dolorosa, a la cofradía de la Soledad y a la cofradía de Analco, que se pongan el San Benito. ¿Por qué? Porque en la Edad Media era para resguardar la identidad del penitente. Claro, la gente que no sabe, que a veces es mucha, diría Luis Scott, hay que dar el doctorado a la docta ignorancia. Y hay gente que habla por radio, por televisión, que hay que darle el doctorado a la ignorancia porque, como decía la ganadora del concurso, el OTI, ¿se acuerdan del OTI en 1974? Que el coro estaba por parte de los hermanos Zavala, que bien cantaban los hermanos Zavala. Eran aplaudidos en Europa y aquí eran menospreciados. O como el coro de los hermanos Castro, ellos se presentaban en Las Vegas, iban a escucharlos, Liza Minnelli, ¿cómo se llama este hombre? Ahí el que nació el 12 de 1914. Frank Sinatra, que era un católico grandioso.
y que aquí hubo empresarios cuando yo venía a hace 25, 27 años, que tomaron su whisky con Frank Sinatra, allá en Las Vegas. En cambio, iban con Luis Miguel y Luis Miguel parece que había tomado un whisky. ¿Por qué? Porque hay una diferencia diferente entre Luis Miguel y Frank Sinatra, dicho sea de paso. ¿Por qué dije de los? Por una que ganó en 1974, que era Niña Carmen. Hoy solo canto por cantar, por esa canción. ¿Y por qué la asocié a la idea? El doctorado a la El doctorado a la ignorancia. Hoy solamente hablo solo por hablar. Y hay gente ignorante, aunque sean doctores en Derecho, doctores en Comentario. Porque durante 16 siglos se pensó equivocadamente que Jesús había nacido, que Jesús había muerto el 17 de abril del año 30. Pero, según los estudios exegéticos, bíblicos e históricos, desde hace 60 años, porque recuerden que la aplicación rigurosa del método histórico crítico se dio primero en las iglesias luteranas a fines del XVIII, todo el siglo XIX y el XX. Y la Iglesia Católica no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? Por el problema viejo que tenía con los luteranos. El primero que medio lo aceptó fue León III. León III sobre 1903, medio lo aceptó Pío X, y yo creo que se aceptó hasta el tiempo de Pío XII. Y se fue digiriendo por parte de los exegetas católicos hasta fines de los 60 y principios de los 70. Por ejemplo, yo entré al seminario hace 41 años y yo todavía estudié con 2 textos de teólogos protestantes, Teología del Antiguo Testamento de von Raff en 2 tomos, porque apenas hace 50 años había católicos biblistas. Si ustedes adquieren su Biblia de Jerusalén, que creo que es la mejor hasta el día de hoy, y la Biblia del Peregrino, que se editó hace como 10 años, si ustedes dan vuelta a su Biblia de Jerusalén, van a ver varias tablillas al final, pesos y medidas, cronología. En la cronología van a ver nacimiento de Jesús, año 6-7, hace entre paréntesis. ¿Por qué viene el nacimiento de Jesús así? Porque así lo consideró el famoso astrónomo del siglo XVII, ¿cómo se llamaba? Que lo nombra Benedicto XVI en su tercer libro, La infancia de Jesús. Kepler considera que Jesús nació entre el año 7 al 6 a.C. y por eso la Biblia de Jerusalén en el 78 pone nacimiento de Jesús, año 7-6 a.C., porque entre esos 2 años que Kepler no pudo calcular totalmente fue la conjunción de 3 planetas, Júpiter, Saturno y Marte, y se vio una estrella nueva durante varios meses en Europa y en Asia. Y dice Kepler que la estrella que vieron los magos de Oriente fue esa estrella. Con esto se ajusta el nacimiento de Jesús. No fue el año 0, que fue una equivocación de Dionisio Exiguo en el siglo VI después de la era cristiana. Al ajustarse la fecha, Jesús no murió en el 33, Jesús murió en el 30. Y ustedes pueden ver en su cronología, muerte de Cristo, 7 de abril del año 30.
Esto se sabe desde hace 60 años. Benoit, que era dominico, director de l'École biblique de Jerusalén del año 75 al 85, él lo publicó así. A mí lo que me extraña es porque los señores obispos pusieron 2033. Un obispo me dice, es que es por tradición, excelencia, pero pues eso ya pasó y imagínense, 3 largos años van a morir millones de personas y no van a celebrar el tercer milenio, perdón, el inicio, no sería hasta el 34, el inicio, porque recuerden que la contabilidad no se da en el 0, se da en el 1. Cuando aquí falló, y falló todo el mundo, porque el tercer milenio no inició en el 2000, inició en el 2001. Y todo el mundo lo celebró del 99 al 2000, no. El tercer milenio inició en 2001. Porque nosotros no decimos 6, 7, 8, 9 y 10. Por eso es que se celebra, más bien hay que hablar de la conmemoración de la muerte de Cristo. Este 7 de abril se conmemora 1993 años de su muerte. Y el 9 de abril se celebrará 1993 años de la resurrección de Jesús. Yo pienso que si los pintores, escultores y poetas han inmortalizado a Cristo crucificado, yo creo que es porque nos deben recordar a cada momento que Él murió por nosotros. Pero yo creo que la mejor imagen que debemos de tener de Jesús es la de resucitar. Cristo no quedó en el sepulcro, Cristo resucitó glorioso. Hoy que fui a Guamantla, yo que había parado una casulla con un Cristo resucitado y me la ganó una mujer. Pareció como el Viernes Negro de Nueva York, ¿no? Me estaba arrebatando periódico, me veo mala verdad. Sí compré una casulla con la imagen de San Judas Tadeo, que en realidad no me gustó porque es blanca. Y si San Judas Tadeo murió de mártir, tiene que ser color rojo. Pero la voy a estrenar el 28 de abril, que es la ceremonia de San Judas Tadeo. Y lástima, estaba Cristo estaba muy bonito. Ya me lo ganaron. Bueno, alguna última pregunta, ¿mande usted? Dijo que judíos, comunistas, todos nos vamos a salvar. Todos nos vamos a salvar. Vino Jesús va a salvar por todos. La pregunta es, ¿nos vamos a salvar todos? Dice la Gaudium et Spes, no recuerdo el número, que es una constitución dogmática ad extra Ecclesia, porque recuerde usted que el Vaticano II tiene 16 documentos, constituciones, decretos y declaraciones. Yo en el 2015, ya hace 8 años, en la HR, que tengo un programa desde hace varios años, le dediqué creo que 5 meses a hablar de cada constitución, decreto y declaración a grosso modo, ¿no? Y yo les comentaba a mis alumnos en el instituto, yo ya daba clases aquí en Lupay, que habría que leer las 4 constituciones de Verbum, Sacrosantum Concilium, Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Entonces, la Gaudium et Spes dice, ¿qué entiende por semillas del verbo? Las semillas del verbo son las que se han extendido desde la antigüedad hasta el día de ahora. ¿Y qué se entiende por semillas del verbo? Que hay personas que no han conocido a Dios, que no han conocido a Jesús, pero que son virtudes. Por ejemplo, los japoneses prefieren suicidarse o renunciar antes de que se les anuncie
que se van a morir 28 quemados, o de los 25,000 millones de dólares de pesos que quedó a deber Nación Rural con la línea 2. Esa es la honorabilidad que en México no tenemos. Cuando yo doy clases de historia sobre la historia del medievo, yo les decía, en el medievo, cuando alguien prestaba dinero, no se hacían documentos, era crédito a la palabra. Pero eso sí, cuando alguien no pagaba, toda la gente que era comerciante ya no le venía, porque era una persona inmoral. Entonces, hay muchas semillas del verbo. Si usted lee el libro de los muertos, que es de hace 4.500 años, ahí nos habla de la balanza, virtudes y vicios. Confucio y Lao Tse habla de eso. Entonces, hoy tendremos que hablar que aunque no se conozca a Dios ni a Cristo, los que se salvarán son los que practiquen la virtud. Y yo creo que esas son las semillas que se esparcen en todo el mundo, aunque no se conozca a Jesús. Ya me creen tantos libros que nos han legado de sus antepasados sobre la práctica de la virtud. ¿Alguna última pregunta, Teresita? Espinosa de los Monteros y Corcuera y Rábalos. Y si ellos están convencidos de que están haciendo bien, por ejemplo, los hermanos maometanos que están pasando a todos los cristianos, pues están convencidos de que lo hacen por Dios, de todas maneras, ¿es así? Mire usted, si usted recuerda la anáfora 2, porque son 12 anáforas, generalmente los sacerdotes ocupamos la 2, habla de 3 tipos de muertos. Primero hablamos de los que vivieron en la amistad de Dios. ¿Qué es la amistad de Dios? Que aunque no lo conocieron, practicaron la virtud. Segundo, los que murieron en tu amistad, los que murieron en la esperanza de la resurrección, que creyeron en la vida más allá de la muerte porque tal vez se portaron mal, como todos nosotros. Y tercero, y a los demás los acogemos a tu misericordia. Hace un rato estaba con los padres del decanato, yo les decía lo que decía el padre Fortea, el padre español, cuando murió Fidel Castro. Ven que hasta Peña Nieto le hizo un homenaje a ese sátrapa sinvergüenza, dictador y pendenciero. Si él es santo, pues Porfirio Díaz es. Bueno. Y Fortea dijo esta frase durísima: hoy has muerto, Fidel Castro, y te vas derecho al infierno. Por tu culpa, más de 60,000 balseros murieron ahogados en el Golfo de México. Por tu culpa, has hundido a millones de cubanos a la miseria. Por tu culpa, tú eres uno de los hombres más ricos del continente americano. Claro, yo no mandaría a Fidel Castro al infierno, eso solamente lo sabe Dios. Yo creo que el único, como se lo comentaba yo a un sacerdote que estaba a mi diestra, yo creo que el único que condena a Jesús, porque sí lo condena, y condena a Judas Iscariote, porque le dice una frase terrible: más le valía ese hombre no haber nacido. Ahí lo está condenando. Pero el Papa estaba diciendo, en una de las entrevistas que dio por su 10º aniversario, que Jesús estaba de un lado jalando a Judas y del otro lado el demonio jalándolo. Bueno, es interpretación del Santo Padre, pero yo me remito a la Escritura. Yo me remito a la Escritura. Yo siempre he dicho que la Escritura es la que pesa. Pesa la Escritura, luego la tradición y luego el magisterio. Pero si Jesús dice, más le valiera
ese hombre no haber nacido, ¿qué está diciendo Jesús? No hubieras nacido. Yo me repito a lo que dice Jesús. Pues, Padre, yo creo que fue esa frase tan dura, pero Jesús ya sabía que la desesperación lo iba a llevar a matarse. Y Pero no se arrepintió totalmente. quitarse la vida, pues es un pecado muy grave. Indudablemente, Y indudablemente. tal vez... Pero yo pienso que es la única frase que Jesús dice durante. Si Jesús, infiera usted, ¿qué es la diferencia en la Escritura? Entender la Escritura en el contexto. Más le valiera ese hombre no haber nacido. Yo siempre he dicho algo, y por eso me critican aquí en San Judas, sobrevaloramos mucho la misericordia. Y me tocó profesar a señores que tienen 3, 4 mujeres y hasta carnalitos que tienen 2, 3 mujeres, que me dicen en la confesión: ay Padre, al fin Dios es misericordioso, me va a perdonar. Los que son ricos me dicen: por eso tengo mucho dinero para sostener a 3 mujeres y un camino. Esa es la película de Poncharelo, 2 mujeres y un camino. Y los que no tienen, pues me dicen: pues Dios es misericordioso, Padre. Si alguien peca, entre comillas, porque sabe que Dios lo va a perdonar, pues está aprovechando de Dios. Por eso en la anáfora nos decimos: los que murieron en su amistad, los que murieron en la esperanza de la resurrección, y a los demás los acogemos a su misericordia. Claro, yo no soy tan tajante como el padre Fortea, porque aunque el padre Fortea sea de monólogo, pues Dios no le ha dado el poder de la clarividencia para ver quién se va a condenar. Bueno, pero hay gente que cree uno que sí. Bueno, se la gana. Es como ahorita, y yo también lo he dicho en programas de radio, que en México se ensalza a los asesinos y se abaja a la gente buena, ¿no? Dicen que es el año de Francisco Villa. Hace 3 semanas, se publicó un libro documentado con 1450 asesinatos que hizo Villa. Y el primer asesinato de unas tías abuelas de Santiago Cri. Llegó el hombre con 2 ancianas de 80 y 85 años. Les exigió el dinero y las joyas, dijeron no, y las quemó vivas. Como dice Juan Antonio Crespo, en México se ha hecho villanos a los buenos y magnánimos a los malos, y la familia revolucionaria, todos son una bola de asesinos y ladrones. Es verdad que el padre Solalinde no es sacerdote. ¿Mande usted? Que el padre Solalinde no es sacerdote, que no terminó, vaya que lo corrieron. Hoy me hacían esa pregunta, se ha buscado su biografía, se le retiró de los carmelitas, pero no encontramos caballo adecuadamente donde lo ordenaron. Porque dicen que está en la luz del mundo, con la señora Beatriz Gutiérrez. Yo pienso que está en la oscuridad del mundo. Ah, sí, me queda claro. Porque eso de que diga que Andrés es un santo, está loco, y eso que diga que los Ciudad Juárez fueron por culpa de los anteriores, yo pienso que el hombre está mal en sus cabales, pero no sé de iglesia. Yo algún día, con un conocido empresario poblano, estuve en un foro junto a él. Yo dije lo que él dijo, ¿no? Con Solalinde. Sí, hace 10 o no me acuerdo de ese consejo, pero pues yo no sé de su historia. Bueno. La iglesia sí. ¿Mande usted? La iglesia sí, ¿no? Es como cuando llevas el registro de quién, porque ha hecho muchas tonterías y dicho más. Yo he estado buscando, más bien estoy buscando en los padres sobre mi biografía y no encontrarlos. Cuando encuentre algo, yo le aviso. Pero no debe de nombrarse la iglesia en este caso.
tiene que nombrar, tiene que hablar de iglesia diocesana de él o religiosa de él, porque si es cierto, pues tiene que hablar de la iglesia que lo respaldó jurídicamente. Pero déjame buscar. Vaya, son 7:18 ya. Hay que dormirse porque ya está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las dignas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora de los Dolores, que pase buenas noches.